Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es María Rodríguez, yo soy licenciada en contabilidad, tengo una maestría en administración de negocios y una especialidad en recursos humanos. En esta oportunidad hemos preparado un tema muy importante para la relación laboral. Este tema es la jornada laboral. Les invito a que me acompañen. Gracias de antemano por su atención. Leamos qué cosa es la jornada laboral o la jornada de trabajo. Es el tiempo o número de horas en que el trabajador está desempeñando sus labores al servicio del empleador, bien sea durante el día o en una semana. La jornada ordinaria de trabajo es el tiempo al que se compromete un trabajador a laborar al servicio de un empleador dentro de una relación laboral. La jornada de trabajo o la jornada laboral es uno de los elementos importantes que nos van a dar la idea de que existe una relación laboral. Se va a crear un ambiente de empleabilidad, de laboralidad. Entonces, la jornada de trabajo es importante para poder determinar si existe o no una relación laboral. La jornada de trabajo se va a establecer de acuerdo a las funciones de cada colaborador y es importante que ésta aparezca en el contrato de trabajo. Como ya vimos, el manejo de la jornada de trabajo está a disposición o está sujeta a lo que el empleador determine. Y es un elemento importante que nos da la idea de que existe una subordinación en relación al trabajo que está realizando el colaborador. Esta jornada laboral o la jornada laboral en general, la que se maneja en nuestro país, no es una jornada que el país haya sacado de la nada. Esta jornada ha sido ganada en base a mucho esfuerzo, a mucho sacrificio y a mucha lucha por parte de los trabajadores. Toda esta petición de que exista una jornada máxima de trabajo ha sido recogida por la OIT en diversos convenios. El Perú, nuestro país, es suscriptor de estos convenios y por lo tanto se acoge a lo que estos convenios digan. Nosotros tenemos todo un desarrollo legislativo que tiene relación con este tema. Yo les invito a que puedan ustedes revisar alguna normativa al respecto. Por ejemplo, la Constitución Política del Perú, en su artículo 25, habla sobre la jornada máxima laboral. Aparte de eso, tenemos un decreto supremo de 007, que es la ley de la jornada de trabajo y horario de trabajo. También tenemos otro decreto supremo, el 008-2002, que es el reglamento de esta ley. Tenemos también el decreto supremo 004-2006, que dispone acerca del registro de control de asistencia en el régimen de la actividad privada. Después se han dado algunos otros decretos, como por ejemplo este decreto de urgencia, el 029-2020, y el decreto supremo 004-2021, en el marco de la emergencia sanitaria que tuvimos por el COVID-19. Bueno, la jornada máxima. Dice así: si las partes guardan silencio al momento de pactar la jornada, se entiende la jornada máxima legal. Si alguien te llama y te quiere contratar y te dice, te voy a contratar, y no te habla sobre la jornada en la que vas a laborar y tú tampoco dices nada, se va a entender que se trata de una jornada máxima legal. ¿Y cuál es esta jornada máxima legal? Esta jornada máxima legal son 8 horas diarias y 48 horas semanales. ¿Por qué 8 horas diarias y o 48 horas semanales? Bueno,
porque como veremos más adelante, esta jornada va a verse de alguna manera impactada por el horario de trabajo. Entonces podríamos estar ante la situación de una jornada que sea mayor a las 8 horas diarias, pero aunque sea mayor a las 8 horas diarias, no puede ser mayor a las 48 horas semanales. Las jornadas a veces van a ser atípicas, no todas van a ser típicas de 8 horas diarias por 6 días a la semana. Sin embargo, no pueden ser mayor a 48 horas semanales. Además, tenemos que considerar que existe la jornada diurna. La jornada diurna va desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y tenemos la otra parte del día que no está considerada en la jornada diurna, que es la jornada nocturna. Esta jornada nocturna va desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y como les decía, no todas las jornadas van a ser típicas. Existe la posibilidad de tener jornadas alternativas, atípicas o acumulativas, como las podemos encontrar o como las llamamos. Estas jornadas, que no son las típicas, son permitidas para trabajos especialmente detallados. Los podemos encontrar muchas veces en el trabajo, por ejemplo, del sector minero. Hay una parte del sector salud también que realiza jornadas atípicas. Entonces, los empleadores están permitidos de implementar estos regímenes alternativos de jornadas que son muchas veces acumulativos. Acumulativos porque acumulan más de 8 horas. Entonces podemos acumular más de 8 horas y pues son atípicos en relación de que también pueden establecerse diferentes jornadas y diferentes turnos. Entonces, estos turnos y estas jornadas especialmente establecidas solamente son permitidas por la naturaleza especial de las actividades que realiza la empresa. Estas actividades son aquellas que van a justificar este cambio de una jornada típica a una jornada atípica. Sin embargo, por muy atípica, alternativa o acumulativa que esta jornada sea, debemos de tener presente que no puede exceder los límites máximos, ¿no?, de 48 horas semanales u 8 horas diarias. Entonces, cuando estamos ante estas jornadas atípicas, alternativas, acumulativas, debemos tener en claro qué es lo establecido por el convenio número 1 de la OIT. Porque ustedes me dirán, pero ¿cómo funciona? ¿Quién regula eso? Bueno, el convenio número 1 de la OIT y el Tribunal Constitucional han considerado para este cálculo de los límites máximos calcular el promedio en 3 semanas o un periodo menor. Entonces, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, cómo se calculan estos promedios en un periodo de 3 semanas. Por ejemplo, tenemos una jornada, ¿no? Por ejemplo, tenemos una jornada de 14 por 7. ¿Qué quiere decir una jornada de 14 por 7? Bueno, una jornada 14 por 7 es una jornada atípica. Se utiliza muchas veces en los campamentos mineros. Quiere decir que en 3 semanas vamos a trabajar de corrido 14 días y vamos a descansar de corrido 7 días. ¿Por qué digo vamos a trabajar de corrido y vamos a descansar de corrido? Porque ustedes verán que por otro lado, vamos a ver más adelante, pero se los voy adelantando, la ley indica que por cada semana el trabajador debe de cumplir 24 horas seguidas de descanso. Sin embargo, yo ahora les estoy diciendo que vamos a trabajar 14 días de corrido, es decir, van a pasar 2 semanas y yo no voy a tener esas 24 horas de descanso que me dice por otro lado también la normativa.
pero se trata de una jornada especial, como ya lo hemos dicho. Entonces, ¿qué es la jornada 14 por 7? La jornada 14 por 7 es eso. Trabajo 14 días de corrido y descanso 7 días de corrido. Muy bien, en este caso, la jornada de los 14 días se va a constituir o va a constar de 10 horas. O sea, voy a trabajar 10 horas por 14 días y voy a descansar 7 días. Entonces vemos el cuadro. 14 días, 10 horas cada día, suman 140 horas. Si lo dividimos entre 21 días, porque claro, 14 por 7 son 21 días, ¿no? Y son las 3 semanas que nos había dicho la OIT y el Tribunal Constitucional que deberíamos de considerar, nos va a dar un promedio diario de 6.6 horas por día. Y si lo dividimos entre 3, o sea, tomando en consideración las 3 semanas, nos va a dar un promedio semanal de 46.6 horas por cada semana. Estamos dentro de los límites permitidos. Pero acá tenemos otro ejemplo. En este ejemplo, nuestra jornada también es 14 por 7, pero ya no trabajamos 10 horas, sino ahora vamos a trabajar 11 horas. Entonces, tenemos 14 días que trabajamos 11 horas cada día y nos va a dar 154 horas. Si lo dividimos entre 21, nos da una jornada diaria de 7.33 horas. Ay, estamos dentro de los límites, ¿no es verdad? Pero si lo dividimos en 3 semanas, que son 3, nos va a dar 51.33 horas cada semana. No es posible. No es posible porque ¿cuántos son las horas máximas que podemos trabajar semanalmente en una jornada normal semanal? Acuérdense, son 48 horas. ¿Se puede modificar la jornada de trabajo? Sí, sí es posible, ¿no? Hay un procedimiento de aviso previo. En este procedimiento de aviso previo hay que tener en consideración que la motivación para este cambio debe ser objetiva y razonable. Además, también debemos considerar que no se van a poder sobrepasar los límites máximos de jornada, ni tampoco podemos afectar descanso semanal obligatorio, récord vacacional, ni sobrepasar el tema de los días feriados no laborables. En el caso de una modificación o de una ampliación de jornada de trabajo semanal, debemos de considerar que va a haber, como ya lo vamos a ver más adelante, un aumento proporcional de la remuneración. Pero en el caso haya una reducción de jornada de trabajo, no necesariamente hay una reducción de remuneración. Es muy posible que la remuneración se mantenga, aunque se reduzca la jornada laboral. Sin embargo, podría haber un convenio en acuerdo de ambas partes para la reducción de la remuneración. Hay un procedimiento para la modificación de la jornada de trabajo, el cual deberá de ser notificado por lo menos 8 días antes de que empiece a regir. Debemos notificar a los trabajadores que son afectados por esta modificación para que ellos puedan tener tiempo para realizar cualquier descargo o para poder enviar o establecer también algunas propuestas alternativas para que esto sea hecho de común acuerdo. Entonces, este es un procedimiento que corresponde a este tema y que necesita un aviso previo, Muy bien, en aquellos centros laborales en que por mucha suerte nos contrataron con una jornada menor a las 48 horas, es posible extender esta jornada hasta llegar al límite máximo, hasta llegar a las 48 horas semanales. Como ya lo habíamos dicho,
Este tema de la jornada laboral es un tema muy sensible, porque el empleador siempre va a querer aumentar la jornada para poder sacar mayor provecho del trabajo de los colaboradores. Y por el otro lado, el colaborador siempre va a querer tener una jornada menor con la misma remuneración. Entonces, al incrementar en la jornada laboral, como por ejemplo en este caso que tenemos acá, que tenemos una jornada de trabajo original de lunes a sábado de 7 horas cada día. Son 6 días de trabajo y de lunes a sábado se completaban 42 horas semanales. Es muy posible que tengamos una jornada así, ¿no? Y bueno, pues el empleador quiere aumentar a 8 horas diarias y justamente al multiplicarlo por 6 días de trabajo no sobrepasa los límites máximos, llega a las 48 horas semanales, así que es posible hacer el aumento de la jornada de trabajo. Lo único que tiene que hacer el empleador es aumentar en forma proporcional la remuneración de estos trabajadores, ya que suponemos que el aumento está basado pues en una razón objetiva, ¿no? Objetiva y proporcional a la necesidad de la empresa. Muy bien. Ahora vamos al horario de trabajo. Muchas personas confunden horario de trabajo con jornada de trabajo. Entonces, tenemos que tener en claro, la jornada de trabajo es el tiempo que el empleador ha contratado de nosotros para que nosotros realicemos una labor al interior de una empresa. El horario de trabajo es la medida de esta jornada de trabajo. Va a determinar con exactitud el momento en que se inicia, que es el horario de ingreso al centro laboral, y el momento en que termina, que es el horario de salida, cada día de trabajo. El empleador tiene la facultad de establecer, modificar el horario de trabajo en ejercicio de su poder de dirección. Y bueno, pues el empleador tiene la obligación de dar a conocer este horario de trabajo y además colocarlo en un lugar visible en el centro laboral. El horario de trabajo es el tiempo en el que nosotros debemos ingresar y es el tiempo o la hora en que nosotros debemos de dejar el lugar de nuestro trabajo. ¿Existe tolerancia, ya sea para el ingreso o para la salida? Eso depende de cada empleador, si existe o no una tolerancia. Y si existiera una tolerancia, ¿existe la posibilidad acaso que no me descuenten los minutos que no he trabajado? Tengan en consideración que es parte de mi contrato el trabajo de toda la jornada. Aquellos minutos que no trabajo es posible que me los descuenten, ¿no? O sea, se ve afectada la remuneración que yo percibo en base a los minutos que no pude trabajar. En algunos centros de trabajo, la tolerancia permite el ingreso del trabajador al centro de trabajo a pesar de los minutos de tardanza. Y en algunos centros laborales también existe la posibilidad de que pasada esa tolerancia no me permitan marcar mi asistencia ni ingresar a realizar mis labores. Sería un día perdido. Muy bien. Y dentro de ese horario de trabajo tenemos un horario de refrigerio. El horario de refrigerio es un tiempo establecido para que el trabajador pueda destinar a ingerir sus alimentos y tomar un descanso. El tiempo de refrigerio es de obligatorio cumplimiento y no puede ser inferior a 45 minutos. Además, debe coincidir en lo posible con los horarios de las alimentaciones principales.
la hora de refrigerio no forma parte, ¿no?, del horario, no forma parte, perdón, de la jornada de trabajo, no forma parte de la jornada de trabajo, salvo que se haya convenido así. Entonces, el horario de refrigerio, ya sean 45 minutos, una hora, que son generalmente los tiempos en que las empresas otorgan este beneficio, no se van a contabilizar como horas trabajadas, ¿no? Hay que tener esto presente. Y bueno, ya habíamos dicho que existe la posibilidad de trabajar pues en un horario diferente de 6 de la mañana a 10 de la noche, que es llamado el horario nocturno, ¿no? Existen algunas empresas que por necesidad de la propia actividad necesitan pues trabajadores que realicen estas labores, ¿no?, entre 10 de la noche y 6 de la mañana. Es recomendable que cuando existan estos turnos o existan jornadas que comprendan estos turnos, la organización de esto deberá ser rotativo en lo posible, en la medida de lo posible, ¿no? El descanso durante la noche es muy recomendable, ¿no? Entonces, no necesariamente va a ser para siempre, ¿no?, sino tratar de que sean rotativos, ¿no?, de que algunos de que tuvieron horario nocturno pasen al horario diurno y otros del horario nocturno, del horario diurno pasen al horario nocturno. Ahora, la remuneración mínima nocturna es la remuneración mínima vital mensual más una sobretasa del 35%. Actualmente, con la remuneración mínima en 1025, tenemos que la remuneración mínima nocturna es de 1383.75. Existen jornadas que no se van a dar precisamente entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, sino que parte se va a dar en el horario diurno y parte se va a dar en el horario nocturno. Entonces, la sobretasa se va a aplicar en aquellas horas que están dentro del horario nocturno. Cuando el trabajador tiene una remuneración mayor, ¿no?, o a la remuneración mínima vital nocturna, ya no se aplica la sobretasa, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy una trabajadora que gana 1.500 soles mensuales, ya no habría razón para que me apliquen la sobretasa, ¿no?, del 35%, ni para que se calcule la proporción en caso mi horario sea parte en diurno y parte en nocturno. Muy bien, también hay que considerar que existe la posibilidad del trabajo en sobretiempo, ¿no?, el hacer horas extras. Las horas extras o el trabajo en sobretiempo son aquellas horas que yo trabajo cuando fuera de mi jornada ordinaria, quizás antes del ingreso o después de la salida de mi horario de trabajo, ¿no? Y son voluntarias y extraordinarias, tanto para su otorgamiento como para su prestación. ¿Eso qué quiere decir? Que son voluntarias, sobre todo voluntarias, tanto por parte del empleador, que no va a dar horas extras solamente porque el trabajador lo dice, ni para el trabajador que va a acatar el trabajo de horas extras solo porque el empleador lo dice, ¿no? Entonces, el otorgamiento y la prestación es totalmente extraordinario y es totalmente voluntario y es extraordinario en la medida que se va a dar eventualmente en relación a la necesidad de la empresa. ¿Existen recargos para esta clase de trabajo? Sí, existen recargos en estas horas extras, ¿no?, en estas horas de sobretiempo que se trabajan. Las 2 primeras horas se van a pagar, se van a remunerar con una sobretasa del 25%, las 2 primeras horas del día. Y a partir de la tercera hora del mismo día se va a pagar con una sobretasa del 35%. ¿Es posible compensar las horas extras? Sí, sí es posible.
es una de las prácticas más utilizadas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo así? Pues con un descanso físico equivalente a las horas que hemos trabajado en forma extraordinaria, ¿no? Cumpliendo con los siguientes requisitos. En primer lugar, un acuerdo por escrito. Segundo lugar, indicar los periodos de descanso y también los periodos en que se va a hacer la compensación, ¿no?, de estas horas extraordinarias, y salvo pacto en contrario, deberían de realizarse en el mes inmediato al que se realizaron las horas extras y deberían de estar ya bien predeterminado, ¿no?, el momento en que las vamos a compensar. Esto de las horas extras y las sobretasas para el pago de horas extras es totalmente diferente a cuando se realiza un trabajo en día de descanso semanal obligatorio o feriado no laborable. Es decir, el pago de sobretasa de 25% y de 35% es válido para aquellos días en que me toca laborar y yo laboro más horas de las que trae mi jornada diaria. Sin embargo, si yo laboro en día de descanso semanal obligatorio o en día feriado no laborable, el trato es totalmente diferente. Registro de asistencia. ¿Cómo sé cuántas horas he laborado? ¿Cómo sé si estoy laborando 48 horas o más? Pues existe una normativa que habla sobre el registro de asistencia. Este es un registro obligatorio para aquellos trabajadores que están sujetos al régimen de la actividad privada, para aquellos que están bajo el régimen de las modalidades formativas y para aquellos trabajadores destacados de intermediación laboral. ¿Quiénes están excluidos de la obligación de este registro? Están excluidos aquellos trabajadores de dirección, también aquellos trabajadores que no estén sujetos a fiscalización inmediata y aquellos que hagan labores intermitentes, ¿no? El proceso de registro puede ser físico o digital, siempre que no se deteriore, se pierda o se adultere. Y es obligación del trabajador y debería de constar en el reglamento interno de trabajo que el trabajador se registre o registre su ingreso, su salida. En algunos centros laborales obligan también al trabajador a que registre, por ejemplo, la hora que comienza a tomar su refrigerio, la hora que termina de tomar el refrigerio, y en otros casos, cuando los trabajadores salen a realizar comisiones, también, si el registro lo permite, podrían tener la obligación de registrar la hora de salida de la comisión y la hora de regreso de la comisión. ¿Qué debe de tener este registro? El contenido mínimo de este registro es el nombre o razón social del empleador, su número de RUC. También se va a identificar a cada colaborador, ¿no?, con el nombre del colaborador, el DNI, la fecha y la hora y el minuto del ingreso o de la salida y el tiempo de refrigerio, como les decía, ¿no? Identificación de sobretiempo también. Hay algunos software especiales que pueden arrojar reportes de cada día de aquellos minutos adicionales que los trabajadores han estado fuera de su jornada normal. El impedimento de realizar el registro solamente se podrá hacer cuando el trabajador llegue fuera del horario de ingreso o de la tolerancia, como lo habíamos visto hace un momento. Podríamos impedirles que registren siempre y cuando, por supuesto, no esté a disposición del empleador para el trabajo, ¿no? El tiempo de conservación del registro es de 5 años y hay que guardarlo, ¿no? Es una de las, o es uno de los registros, o es una de las cosas que SUNAFIL verifica, ¿no?, con mayor frecuencia cuando realiza visitas a las empresas.
Es importante considerar el Decreto Supremo 019-2006-TR. En el artículo 23 nos habla sobre que es una infracción leve el no exponer en lugar visible del centro de trabajo el horario de trabajo. Así que tener mucha consideración en eso, mucho cuidado con eso. Y en el artículo 23, bueno, en el mismo artículo 23, en el punto 23.7 dice: cualquier otro incumplimiento que afecte obligaciones meramente formales o documentales, siempre que no esté tipificado como una infracción grave, en este caso, y lo he puesto entre paréntesis, cuenta con un registro de control de asistencia que no cumple con el contenido mínimo exigido en el Decreto Supremo 004-2006-TR. Entonces, hay que tener en consideración este artículo en relación a cumplir con estos dos puntos. Ahora, en el mismo Decreto Supremo, pero ya en el artículo 25, vemos que pasamos de una infracción leve a una infracción muy grave. En el 25.6, en el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, el refrigerio, el trabajo en sobretiempo, el trabajo nocturno, el descanso vacacional y otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general. Entonces, ojo que esto ya es una infracción muy grave, ¿no? En el 25.17, la discriminación del trabajador directa o indirecta en materia de empleo u ocupación con referencia a la jornada. Y en el 25.19 es una infracción muy grave no contar con el registro de control de asistencia o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo. Ojo que la infracción leve era que el registro no esté completo. En este caso, la infracción es muy grave y se refiere a no contar con el registro. Muy bien, pero no todo es trabajo. También existe la otra parte que no estamos trabajando. ¿Y qué estamos haciendo mientras no estamos trabajando? Pues podemos estar en vacaciones o podemos tener algunos descansos remunerados, ¿no? Entonces vamos a ver en este caso sobre todo el tema de las vacaciones. Las vacaciones están normadas por el Decreto Legislativo 713 y dice: consolidan la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada y sus modificatorias. Y luego también tenemos el reglamento del Decreto Legislativo 713 que en el Decreto Supremo 012-92-TR. Muy bien, conversemos sobre el descanso semanal obligatorio. Y habíamos dicho que el trabajador tiene derecho a gozar como mínimo de 24 horas consecutivas de descanso. Las va a utilizar en realizar actividades que no tengan que ver con su labor. En ese descanso semanal se puede tomar cualquier día de la semana, ¿no? Pero tiene que ser 24 horas seguidas y de preferencia, o la tradición se ha hecho sobre que deberá gozarse el día domingo. El empleador puede establecer, como ya lo hemos visto, regímenes alternativos, acumulativos, atípicos, pero siempre va a tener que considerar tanto jornadas de trabajo como periodos de descanso. Si el trabajador labora en su día de descanso, tiene derecho a un día de descanso sustitutorio que debería de otorgarse preferiblemente en la misma semana, o al pago correspondiente del descanso semanal más el día trabajado más una sobretasa del 100%. Por eso les decía que el pago del trabajo en descanso, en día de descanso semanal o en día feriado no laborable, es diferente al pago o a la sobretasa que se realiza para el pago de horas extras. Muy bien, el descanso en días feriados. Existe una relación de días feriados. Se encuentra en el Decreto Legislativo 713. Los días feriados nacionales que se encuentran dentro de este decreto legislativo
han sido alterados por el actual gobierno y se han añadido 2 días adicionales, ¿no? Entonces, estos días feriados que eran en razón de 12, ahora son en razón de 14 días, ¿no? Entonces, estos días feriados serán remunerados como si el trabajador hubiera prestado efectivamente su labor, ¿no? Como si hubiera prestado su servicio, como si hubiera laborado efectivamente el día. Muy bien. Si el trabajador labora en día feriado no laborable, tiene derecho a percibir una remuneración por el día laborado y adicionalmente el pago de una sobretasa del 100% de la remuneración, tal como era en día de descanso semanal obligatorio. O también es posible que se pacte un descanso compensatorio en otra fecha, ¿no? Que necesariamente tiene que no coincidir con el día de descanso semanal obligatorio, ¿no? Siendo recomendable que sea dentro del mismo mes. También habría que pactarlo por escrito. Muy bien, estos son los días feriados que hemos tenido desde el decreto legislativo 713 y que, como les decía, han sido a la lista que traía el decreto legislativo 713 se han añadido 2 días adicionales, que son el 6 de agosto, la batalla de Junín, y el 9 de diciembre, la batalla de Ayacucho. Entonces, a tener en consideración que estos son días feriados. Muy bien, ahora vamos a ver algo sobre el descanso vacacional. Todos los trabajadores tienen derecho a gozar de un descanso físico remunerado de 30 días. Luego de un año completo de servicios y siempre que se haya cumplido también el récord de asistencia que la ley prevé. Este descanso debe de gozarse necesariamente dentro del año siguiente al año en que se adquiere el derecho. La oportunidad del descanso se va a fijar en común acuerdo entre el empleador y el trabajador. Y de no llegar a ningún acuerdo, será pues el empleador quien decida. Muy bien. Por regla general, como ya lo hemos dicho, el trabajador debe gozar 30 días, ¿no?, continuos de descanso. Sin embargo, es posible fraccionar este descanso en periodos menores hasta de 7 días, ¿no? Hasta de un día se puede tomar el descanso, ¿no? Siempre y cuando se hayan tomado por lo menos 15 días continuados. ¿Cuál es ese famoso récord vacacional que debemos de cumplir, aparte de haber laborado todo un año para poder ser beneficiado con este descanso vacacional? Yo les cuento. Cuando mi jornada es de 6 días por semana, yo debo de haber trabajado efectivamente por lo menos 260 días. Cuando mi jornada es de 5 días a la semana, yo debo de haber trabajado por lo menos 210 días. Cuando la jornada es menor, 4 o 3 días a la semana, o sufra paralizaciones temporales autorizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo, las faltas injustificadas en el periodo no pueden exceder de 10. Si no, no cumplo el récord para poder gozar del descanso vacacional. Muy bien. ¿Qué días van a ser considerados como efectivamente laborados? ¿Qué días me van a contabilizar como efectivamente laborados para poder incluirse en mi récord? Bueno, una jornada ordinaria mínima de 4 horas. Es un día que me van a considerar o a contabilizar como efectivamente laborado. La jornada cumplida en día de descanso, cualquiera sea el número de horas que he laborado. Las horas de trabajo en sobretiempo
en número de 4 o más en un día. Es decir, podría yo hacer en un solo día 2 días para que me contabilicen para términos del descanso vacacional. También me contabilizan las inasistencias por enfermedad común, por accidente de trabajo o por enfermedad profesional. En todos los casos, siempre que no superen los 60 días en un año. Además, también se contabilizan el descanso pre y postnatal, el permiso sindical, las faltas o inasistencias, siempre que estén autorizadas por ley, por convenio o por decisión del empleador. El periodo vacacional correspondiente al año anterior también se me contabiliza como día efectivamente laborado. Los días de huelga, siempre que ésta no haya sido declarada improcedente o ilegal. También tenemos otros días de descanso que son especiales, ¿no?, para cierto grupo o sector, como pueden ser los días de descanso de permiso por paternidad, por adopción, por diferentes casos, ¿no?, porque tenemos un familiar, digamos, que está enfermo, una enfermedad terminal o un accidente muy grave, etcétera, ¿no? Hay en la normativa diversos otros días que pueden considerarse como efectivamente laborados y es más, son remunerados. Gracias por tu atención. Síguenos en nuestras redes sociales como Starley Capacitaciones. Nos vemos pronto.